nuestro Dios se glorifique. Recuerde que lo que usted y yo venimos a hacer en este lugar es glorificar el nombre de Dios como pueblo. Así es de que las voces que se escuchan acá, Dios las oye con una sola tonalidad. Amén. Así es de que, dicho esto, quiero invitar a los niños, a los de las 12 edades, tanto a los pequeñines como a los más grandecitos, a que pasen a su salón de clase. Tendremos en este día, digo, no un día especial, no una celebración especial, puesto que cada servicio que Dios nos permite es una celebración especial. Amén, pero en este día Él va a hacer algo diferente. Digo algo diferente porque mientras el mundo está haciendo otro tipo de celebración, aquí nos conectamos al espíritu de esa celebración. Digo bien, al espíritu de esa celebración. Así es de que digo algo diferente, pero algo nuevo, porque cada celebración que Dios nos permite es algo nuevo. Dije antes, usted y yo estamos en un servicio en el cual Dios siempre se glorifica con algo nuevo. Por eso dice el salmista, porque sus maravillas son nuevas, sus bendiciones son nuevas cada mañana. Amén. Así es de que glorificamos el nombre de nuestro Dios por esa bella oportunidad que Él nos da de estar acá conectados, amado pueblo. Gracias a aquellos que han abierto sus medios a través de esta página, que de este lugar sale con el único propósito de que Dios sea glorificado a través de los eventos, a través de la palabra que sale de este lugar. Amén. Así de que, dicho esto, amado pueblo, quiero invitarlos a que se pongan de pie. En el día de hoy vamos a conectarnos en un mismo sentir, con el propósito mismo de aclarar ciertas dudas, ciertas diferencias que tal vez antes nosotros manejábamos en error, pero que ahora, gracias al Señor que es la luz del mundo, Jesucristo mismo, hoy son claridad en nuestras vidas. Amén. Así de que quiero invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a ver su capítulo 2 y vamos a leer sus versículos del 1 al 7, lo cual nos va a conectar en algo de lo cual Dios quiere que en este día nosotros aprendamos. Quizá hemos sido mal orientados, quizá hemos recibido información errónea, pero en el día de hoy Dios quiere que en nuestros corazones nosotros vayamos a casa con un nuevo espíritu, con el espíritu de Dios, del cual en la aclaración que Él nos va a dar entendamos de que hay una razón por la cual usted y yo vamos a celebrar en el día de hoy el nacimiento de Jesucristo. Amén. ¿Están ahí, amado pueblo? En el libro de Lucas capítulo 2 leeremos un versículo del 1 al 7 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, en esta hora, mi Rey, venimos delante de tu divina presencia dándote las gracias, porque una nueva porción de tu palabra ha sido escuchada, Padre. Hay corazones que de manera receptible han recibido el mensaje que tú has enviado ya, oh Dios, a través de la voz de tu palabra que ha venido a nuestros corazones. Padre, te damos las gracias porque los que estamos, mi Dios, hemos dispuesto el corazón, el espíritu, para llegar, oh Dios, con el único propósito de que tú hables a nuestras vidas. Hemos levantado alabanza y adoración para poder regocijar tu corazón a través de nuestra muestra de agradecimiento con la cual hemos llegado. Mas ahora, Padre, te pedimos seas tú disipando toda negatividad, que todo espíritu contrario a ti, oh Padre, que quiera apoderarse de nuestra concentración, sea, oh Dios, diseminada, que la sangre de Cristo cubra este lugar con su presencia y nos dé, oh Dios, la porción de la cual tú vienes a nuestras vidas en el día de hoy, para que llevemos el manjar a casa. Gracias, Padre, por tan grande privilegio que tú nos das mismo, que algunos no tuvieron, quizá dejaron de existir la noche del día anterior o esta mañana, oh Dios, pero
el soplo se ha ido de sus vidas y ya no hay oportunidad alguna. Pero en nosotros, Padre amado, el soplo, el palpitar en nuestros corazones aún está, por lo cual aún en nosotros tu plan no ha terminado. Gracias por tan grande privilegio, nos hacemos a un lado como mortales. Ponemos nuestro espíritu en ti, oh Padre, para que seas tú alimentándonos, para que llevemos esta semilla a casa. Gracias te damos, oh Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Y el amado pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados, gracias. Gracias doy a mi Dios por esta nueva oportunidad. Bienvenidos cada uno de ustedes. Los invito a que en este día pongan el asunto suficiente para que Dios hable a nuestras vidas. Recuerde que usted ha venido con el único propósito que Dios nos hable. Así de que si usted quiere llevarse esa porción, yo le invito a que usted se despoje de toda desconcentración que quiere el enemigo poner en usted y vayamos juntos a recibir el alimento, el manjar que Dios tiene a nuestras vidas. Así de que, viendo cómo en estos tiempos todo anuncia una celebración que a nivel mundial la humanidad está esperando, nos conectamos, pero un propósito diferente nos trae en este día. Así de que el tema que el Señor me permite en el día de hoy es Cristo, el corazón de la Navidad. Cristo, el corazón de la Navidad. Así de que yo me doy cuenta ahora en nuestro diario transitar, yo veo cuando vamos a las tiendas, mayormente a las tiendas grandes como Walmart o tiendas de ropa, muchas personas están corriendo de aquí para allá y están tratando de hacer compras a última hora porque sienten que el tiempo se les está yendo y tratan de comprar ellos los regalos para poder cumplir con todos aquellos que esperan recibir un regalo de parte suya para esta fecha. Amén, así de que, pero en este día vamos a ver algo diferente. Vamos a ver cómo el regalo de Dios ha llegado en Cristo Jesús, pero no de la manera en la que muchos allá afuera lo están celebrando. Así de que está llegando ya el final del año. Estamos ya por terminar este 2024 y hay una celebración especial que es con la que culmina, que es con la que termina lo que es el final del año. Recuerde que hemos tenido un 2024 de la manera que usted lo haya tenido, quizá ajetreado, tranquilo, acomodado, quizá solvente o quizá con complicaciones económicas, sea el índole que haya sido, pero estamos llegando ya al final de él y hay nuevas metas que cumplir, hay nuevas visiones, hay algo diferente que Dios tiene ya preparado para nosotros en los días por venir. Así de que dicho de entrada que si nosotros nos ajustamos al mover de Dios, déjeme decirle que el éxito definitivamente en el 2025 nos espera, porque el éxito de Dios es aquel que Él nos da fielmente con respaldo a aquellos que caminamos conforme a su divino propósito. Amén, pero en el día de hoy vamos a ver algo diferente, digo en el caso de diferente porque el mundo ya espera algo. Y nosotros venimos también todos los domingos, todos los días que Dios nos llama a esperar algo nuevo a este lugar. Así de que vamos a ver en el día de hoy lo que es, dije ya, Cristo, el corazón de la Navidad. Si Cristo no está en la Navidad, no es Navidad cristiana. Si Cristo no está en la Navidad, porque de su nombre desciende la celebración, si Él no está en la celebración, automáticamente deja de convertirse en una celebración cristiana y se convierte en una celebración que solamente mueve el mercadeo. Amén. Así de que déjeme decirle que en los grupos religiosos, en las iglesias, en las diferentes denominaciones, se toma de diferente manera. Hay grupos religiosos que no la celebran. Yo conozco una iglesia de lo cual somos amigos o cercanos con el pastor de una iglesia en California, y ellos no celebran la Navidad, puesto que se conoce como una celebración o una fiesta pagana. Celebra el Año Nuevo porque es una introducción a una nueva temporada. No celebra la Navidad, y así hay iglesias, hay grupos religiosos que consideran que celebrar la Navidad es una fiesta pagana, es conectarse una vez más con la sociedad, es volver como del lugar donde hemos salido. Algunos incluso no celebran la Navidad, no celebran el nacimiento de Cristo, sino celebran la muerte de Cristo. Trabajamos con una persona que cuando yo le preguntaba una vez, el año pasado precisamente, acerca de esta celebración, me decía él: nosotros no celebramos
nacimiento, sino celebramos, conmemoramos muerte. Porque ellos decían, la Biblia no registra el nacimiento de nadie, sino registra la muerte de muchos líderes de la iglesia. Sin embargo, el nacimiento de Juan y el nacimiento de Cristo se han salido de lo común en la Biblia. Porque si se da cuenta, son los dos nacimientos que Dios anticipa. De hecho, desde el capítulo 40 de Isaías, ya también el nacimiento de Juan el Bautista estaba profetizado. Asimismo, Juan anuncia también, como vimos en el capítulo 9 de Isaías, del versículo del 1 al 7, que cómo es que Dios ya había preparado a aquella iglesia que somos nosotros, con el entendimiento de reconocer que nuestro Dios, como dice Él, porque yo no soy un Dios que anuncia el pasado, sino yo soy un Dios que anuncia las cosas por venir, anuncia el futuro. Todos aquellos dioses paganos que anunciaron y han anunciado lo que ha ocurrido, nada hay de sobrenatural, pero Él es alguien que anuncia desde el presente las cosas que ya fueron hechas desde el futuro. Amén. Así de que el futuro para Dios ya es historia, porque las cosas ya fueron hechas para Él. El presente, el pasado y el futuro en Dios ya coexisten. Ya la obra ha sido hecha, ya ha sido culminada, ya terminó. Sin embargo, para que nosotros caminemos en el cumplimiento de ella, vamos a venir a ver cómo es que Dios, a través de los tiempos, ha hecho caminar en profecía aquello que Él iba a cumplir 700 años después. Así de que hay grupos que dicen, no, es una fiesta pagana, no necesitamos conectarnos al paganismo. Otros que dicen, no, nosotros celebramos muerte, pero no celebramos el nacimiento de nadie. Otros dicen, Jesucristo nació en este 25 de diciembre, lo cual es antibíblico, puesto que la Biblia nos registra de que Cristo no nació el 25, sino nació en un lapso entre el 15 de septiembre al 15 de octubre, pero ellos que se queden con su mentira, pero nosotros venimos a celebrar el acontecimiento en sí, que marcó en la vida de la humanidad la redención de Dios a través de Cristo, y nos ha dado la oportunidad una vez más de conectarnos como iglesia bajo una esperanza única, que es aquella de que aquel que partió hace más de 2000 años volverá según su promesa, que nos alcanzará, nos llevará y estaremos con Él morando de manera eterna en su presencia. Amén. Así de que para nosotros, aunque hay diferencias en esos tres criterios, aunque muchos difieren con que sí nació, no nació, muchos dicen es una fiesta pagana, otros dicen no celebramos nacimiento sino solo muerte, otros dicen no nació el 25 de diciembre, la fecha en la que Cristo nació, sea la que sea, déjeme decirle que no estamos celebrando fecha alguna, sino el acontecimiento el cual marcó a la humanidad, todo el poder del cual usted y yo hemos sido redimidos delante de la presencia de Dios. Amén. Así de que, ¿cuál fue la razón por la que Cristo llegó? Se celebra la Navidad. Déjeme decirle que la palabra Navidad es una palabra griega que quiere decir natividad, lo cual significa nacimiento. Así de que cuando hablamos de Navidad, estamos en nuestro propio idioma diciendo nacimiento. Cuando yo digo Navidad, no quiero que se me interprete como un 25 de diciembre, el cual ha caído el paganismo en ello, como una fecha que es antibíblica, pero sí vengo a anunciar una Navidad, que es un nacimiento en el momento mismo en el que Dios hace su entrada triunfal a través de Cristo a la humanidad para poder redimirnos de todos los pecados de los cuales nosotros estábamos expuestos por nuestra naturaleza. Amén. Así de que la natividad o el nacimiento, déjeme decirle que conforme al diccionario, nacimiento significa principio. Por ejemplo, nosotros damos vida a generaciones. Somos los que hacemos nacer 3, 4 generaciones, las que están por venir. Y en el Antiguo Testamento eran conocidos como patriarcas, como iniciadores, como padres. Así es que todo nacimiento, dije ya, natividad es en lo cual podemos decir que es la Navidad. Se describe como natividad, lo cual significa en nuestro idioma nacimiento, y nacimiento significa el principio o el inicio de algo. Así de que digo ya de entrada, que hablando de Jesucristo, dije ya no hablo de fecha, pero sí hablo de una temporada, hablo de una fecha, hablo de una fase, una etapa, de lo cual el pasado queda en un lugar y el presente marca algo diferente. O sea, aquí afuera hay mucha controversia. Uno dice que Jesucristo fue un gran revolucionario, Jesucristo fue otro profeta nada más de los que ya habían. Sin embargo,
se marca desde el profeta Isaías? ¿Por qué no se marca desde el profeta Jeremías? ¿Por qué quedó a un lado el profeta Ezequiel o el profeta Daniel? Y no se dice antes de Daniel o después de Daniel. Sin embargo, aquel del cual muchos aún allá afuera tienen controversia, ¿existirá o no existirá? Pero él vino a marcar un antes y un después en el tiempo, puesto que cuando usted mira la historia, comienza el conteo del tiempo antes del nacimiento de Jesucristo, y hasta el día de hoy estamos contando el 2024 después de Cristo, lo cual marca el centro del acomodo de la historia humana en Cristo Jesús, que es el mediador de ambos tiempos. Amén. Así de que la controversia entre muchos será que Jesucristo tuvo algo que ver en cuanto al plan de Dios. Allá afuera, en Israel, muchos hasta el día de hoy todavía siguen esperando a un Mesías que según ellos no ha venido, a un Mesías que sea político, a un Mesías que traiga el poder en su mano para poder evitar a todos los enemigos como Irán, como en Gaza, como en el Líbano, aquellos grupos subversivos que están atacando desde 3 puntos diferentes a Israel, y ellos siguen esperando a aquel que ha de venir según ellos para evitar que todo el problema del conflicto político ya en ellos no existe, y estarán esperando a aquel hombre de paz que llegará a la manera del anticristo, puesto que como dice Dios, por cuanto no quisiste creer a la verdad, Dios ha puesto en ellos un espíritu de mentira para que sean condenados igual que aquellos por cuanto no se deleitaron de la verdad y la justicia de Dios. Amén. Así de que el plan de Dios de redención, déjeme decirle que comienza en este mismo tiempo. Dije, ya no hablo de fecha, porque estaré cayendo entonces en el error de profetizar cosas que Dios no ha aclarado. Porque déjeme decirle que así como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que caminemos en ellas y las cumplamos. O sea, el mensaje que Dios no nos reveló, una razón tiene, y por lo cual no hay razón alguna para estar especulando. No puedo dar fechas y caer en el error de poner una fecha de la cual Dios no me ha dado conocimiento. Amén. Pero no vengo a hablar de fecha. Dije, ya vengo a hablar del poder de lo cual Dios ha hecho llegar en estos tiempos a través del nacimiento de Cristo. ¿Cómo es que nosotros debemos reconocerlo? Cuando Jesucristo en Marcos 1:15, Él comienza diciendo, he aquí. Cuando usted lee esa porción, Jesucristo dice que está comenzando su ministerio en Galilea. Pero Él comienza diciendo, he aquí el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué Cristo menciona el tiempo? ¿Y por qué dice que hubo un tiempo de espera, pero ya no hay más espera, sino que se cumplió la espera? Jesucristo mismo dice, he aquí el tiempo se ha cumplido, y fue lo primero que Él comienza diciendo antes de comenzar su ministerio. Él no comienza hablando de grandezas de esta tierra, ni de promesas que vienen a la carne y que no serán de cumplimiento espiritual. Jesucristo comienza hablando acerca del tiempo de espera, y Él comienza diciendo, he aquí el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué Jesucristo habla del tiempo? Porque todas las profecías que fueron dadas para Jesucristo, ese tiempo en el cual era sombra para lo del Antiguo Testamento, el tiempo de sombra ya había dejado de ser. La luz que llegaba al mundo estaba entrando a esta tierra en la persona de Jesucristo, y no necesitaba un muñeco de cera, un muñeco de cualquier cosa que haya sido puesto en la base de un árbol y levantarlo a las 12, porque ya era hora de que Él se levantara, puesto que ya podía caminar a las 12 de la noche. Vengo a hablar de un Dios real. Vengo a hablar de un plan divino perfecto, del cual usted y yo formamos parte de una manera tan privilegiada como iglesia. Vea usted y yo que caminábamos, así como las ciudades de Zabulón y la de Neftalí, que caminábamos en sombra, dice que gran luz le resplandeció. ¿Por qué? Porque Cristo hizo su entrada a ese lugar, y aquellas ciudades que estaban junto al mar, automáticamente la sombra que había en ellas, el desconocimiento cesó, y vino entonces la luz a formar parte de sus vidas, como el momento en el cual Cristo llegó a usted, llegó a mí, aquella sombra, aquella celebración que veníamos haciendo por desconocimiento y en una fecha que no es la correcta, entonces dejó de ser, y la luz de Dios a través de Cristo Jesús nos llegó a iluminar, y por eso hasta el día de hoy su verdad, su luz, su palabra
palabra viene a ser en nosotros rema para que podamos entender cuál es el transitar nuestro cada uno de los días que nos permite. Amén. Así es que no es una celebración pagana como muchos lo están haciendo. Pero hay dos tipos de Navidad en estos tiempos. Está la Navidad terrenal, la cual mueve el mercadeo, la cual tengo que usar mi tarjeta de crédito porque necesito cumplir con mis amigos, con mis hijos, con mis parientes. A cada uno de ellos yo tengo que darle un regalo, y aunque después tenga que estar trabajando hasta el domingo para poder salir de la deuda de mi tarjeta. No es cuestión de mercadeo, no es cuestión de regalos, no es cuestión de borracheras como en mi país. Allá en Guatemala yo me daba cuenta desde que estaba pequeño, a las 12 del mediodía de la Nochebuena, o sea el 24 de diciembre, ya muchos estaban tirados en las cunetas, ya muchos tenían pleitos con sus familias, ya muchos padres estaban borrachos, teniendo problemas con sus hijos, pegándoles, haciendo que la Nochebuena, que era la espera de ellos como niños, se convirtiera en un momento de tristeza para ellos. O sea, se torna. La Navidad terrenal es completamente diferente a la Navidad, al nacimiento, a la natividad, a la cual Dios dio luz a través de la llegada de Cristo acá a la tierra. Amén. Así de que el mundo ha cambiado tanto el verdadero mensaje. La esencia, el corazón, el centro del mensaje de esta Navidad, déjeme decirle que no es cuestión de mercadeo, ni es tampoco jalar 100 personas un anda de alguien, un muñeco que se preparó, del cual no tiene vida, como dice la palabra. Muñecos que no hablan, muñecos que no oyen, muñecos que no ven, y son tan ignorantes como los que los prepararon. Se ha levantado una Navidad de la cual muchos han caído en el acomodo, porque es más fácil escuchar y ver que llegar al mensaje que Dios tiene ya para nuestras vidas. Y hay dos Navidades. Está la Navidad terrenal, la cual estamos acomodados ya de ver, tal vez en los televisores, tal vez en los medios de difusión, y nos acomodamos pensando que eso es lo que Dios envió para esos tiempos. Los tamales de la medianoche, yo recuerdo, en mi casa, tal vez podíamos tener sueño, pero la tradición era que a las 12 de la noche, aunque estuviéramos dormidos, había que levantarse, a darse el abrazo, a comer tamal, a volver a la cama nuevamente. Y pasó la noche y el día de celebración. El 24 de la noche, esa era la tradición. Y los niños, cuando éramos, esperábamos que nuestros padres nos llevaran regalo, porque era para nosotros el sentido de la Navidad. Los regalos, los cohetes, para poder dar algarabía, para poder disfrutar en nuestra niñez algo que no tenía ningún sentido en cuanto a la verdadera celebración. El 25 vengo de una costa de allá de Guatemala al sur, y como hay mar a 22 kilómetros, hay lagos, hay ríos, el 25 la tradición había sentado que todos debíamos irnos a los lugares de balneario. Tragedias pasaban el 25. Cuando muchos celebraban, en muchos hogares había tragedia. Los borrachos que manejaban para irse a los balnearios pasaban dando accidentes. Los niños o los mismos borrachos que a veces comían y se metían al agua, morían entonces ahogados. O sea, era un día del cual no había una celebración adecuada, para lo cual las familias estaban yendo a esos lugares. Pero no vengo a hablar de una celebración terrenal. Vengo a hablar de la celebración del nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Vengo a hablar de lo que es el nacimiento celestial. ¿Cuál fue el propósito? La razón por la cual Dios a su tiempo envió al Mesías, y todo aquello que era historia vino a ser al momento del examen. Cuando ustedes y yo estábamos en la escuela, teníamos que estudiar. Cuando yo estudié, había lo que le llaman zona. Tenía que ir acumulando, llegaba nada más al 50% en la zona. Pero en el examen tenía que sacar mínimo 10 para poder ganar la clase. Y si no sacaba ni esos 10, todo el año para mí era reprobado. Jesucristo, Dios, en el Antiguo Testamento comenzó a preparar a las generaciones para el examen. Les dio las clases
para que se prepararan y tuvieran el conocimiento para lo que había de llegar. Aquellos que entendieron, reconocieron que era el momento de Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero otros, así como Herodes, aquel que recibió a los pastores, que le dijeron que el Salvador había nacido, que el rey de los judíos había llegado, y él, ignorante, llamó entonces a los sacerdotes, a los escribas, y les dicen: hey, de acuerdo a los escritos bíblicos, a la palabra que Dios ha revelado, ¿cuándo y dónde tendrá que nacer el Salvador del mundo? Pero a través de Miqueas 5, ya él había preparado el lugar que había de llegar. Y entonces aquel ignorante Herodes no sabía ni cuál era el lugar donde este rey de los judíos había de llegar. Pero vea usted, en la lectura que nosotros hemos tenido, es una porción tan trascendental. ¿Están escuchando? Es una porción tan trascendental, de la cual ustedes y yo debemos entender que el hecho de llegar es de venir a recibir alimento. El hecho de llegar es para que usted y yo seamos preparados para cuando la tragedia se presente en el futuro. El hecho de llegar es para reconocer que si usted y yo tenemos el privilegio, muchos que en los hospitales y en las cárceles quisieran tener, muchos que están abajo siendo pisoteados por aquellos que estamos vivos todavía, puesto que están en el corazón del infierno, muchos de ellos quisieran, como usted y como yo, tener una nueva oportunidad, pero no la tienen. Porque tanto ellos están ahí eternamente sin la otra oportunidad que quizá muchas veces tuvieron. La palabra de Dios pudo haber llegado muchas veces y de diferentes maneras. El escritor de Hebreos, en Hebreos 1:1, dice: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, hoy, en estos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así de que la oportunidad que usted y yo tenemos de escuchar el plan de Dios venido en Jesucristo a través de ese nacimiento, déjeme decirle que no es una oportunidad que muchos tienen. Muchos la quisieran, sí, pero ya no la tienen. Porque el privilegio solo está para aquellos que han abierto un corazón disponible, para que Dios hable a sus vidas, para que transforme su presente, para que tengan un futuro glorioso, para que se dispongan cuando Cristo vuelva nuevamente por su iglesia. Y si estamos muertos, aquella voz que nos haga levantar para poder entrar, entonces recibir, para cumplir la dicotomía que Dios ha puesto en nosotros, y entonces ser avivados de manera eterna para morar con Él en su presencia. Amén. Así de que, ¿qué es lo que dice la lectura? ¿Qué es lo que habla acerca del nacimiento de Cristo? Vea usted desde el versículo 1 al 5 de la lectura que nosotros tuvimos. Él comienza hablando: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. ¿Qué padre amoroso haría que uno de sus hijas tenga que hacer el esfuerzo de llegar a un lugar cuando ya está a punto de dar a luz? ¿Podrá una mujer que solo espera ya el momento del alumbramiento subirse a un avión? Si no es que ellos le impiden, puesto que no puede dar luz en el aire y no quieren tener un acontecimiento como eso. ¿Qué padre enviaría a su hija en un momento tan crucial en el cual llegaría aquel que habían estado esperando por años desde el pasado, y arriesgarlo a un acontecimiento del cual su vida peligra? ¿Cómo Dios preparó entonces este panorama para que Cristo llegara? O sea, Cristo no llegó a un 5 estrellas como en estos tiempos muchos esperan. Cristo no llegó como muchos cuartos que hoy están preparados cuando el niño está por llegar ya a casa desde el hospital. No estaba todo preparado
de parte humana, pero sí por aquel plan maestro divino, aquel plan perfecto, del cual preparó, movió cada una de las piezas, y él dijo: hey, a ti, Augusto César, te voy a tomar, tú eres ciertamente pagano, eres pecador, pero te voy a poner en el corazón que tú te mandes a empadronar a las personas, envía un edicto para que ellos tengan que ir a su lugar de nacimiento, para que sean empadronados, para hacer el primer censo. Ese primer censo no es tal, porque no es el número que me importa, lo que me interesa es que en tu corazón está siendo puesta mi orden de que tú levantes un edicto, que envíes a cada persona a su lugar, porque sé que José tendrá que ir a Belén, y ya Miqueas 5:2 me había dicho que aquel que sería el Salvador del mundo nacería en Belén, en aquella pequeña ciudad, en aquella pequeña aldea, de la cual saldría el libertador, del cual vendría a salvar a su pueblo. Amén. Dios movió todos los peones que tenía que mover, movió las piezas que había que mover, presentó un edicto en un tiempo del cual María estaba por dar a luz. Pero José, que era de la tribu de David, tuvo que viajar a su lugar de nacimiento, y con él, dice la palabra, y María, su mujer, desposada con él, o sea, era prometida de él. Sin embargo, dice que estaba encinta y estaba esperando bebé, y tenían que viajar. ¿Se da usted la idea de cuánto movimiento había en ese entonces? Los del norte tenían que venir al sur, los del este tenían que irse al oeste. Había un gran movimiento porque había que cumplir la orden, el edicto que había salido de César Augusto. ¿Y cómo fue entonces que llegó David, que llegó José con María para cumplir ese propósito? Vea usted en el versículo 5 que es lo que dice: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, la cual estaba ya esperando que el bebé naciera. Vea el riesgo que hay que correr a veces para el cumplimiento del propósito de Dios. No digo que a Dios se les fumó, no digo que el edicto salió por salir en un tiempo del cual Dios no esperaba. Digo que Dios movió la pieza para que entonces el edicto saliera y se cumpliera la razón por la cual Él ponía en Augusto César la orden de la cual el plan de Dios tenía que cumplirse. Ese plan de Dios ya tenía un tiempo. Ese plan de Dios hubiera sido o no Augusto César, pero que se cumplía, se cumplía. Pero vea usted en el 6, y ahí comenzamos ya a deslogar la razón del nacimiento de Cristo. Dice así en el versículo 6: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dice en el 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había casa, no había vivienda, no había un lugar de prestigio que esperara al rey que había de llegar. María estaba fuera de su lugar de origen. María estaba en un lugar desconocido para ella. No habían familiares que pudieran apoyarla en el momento del alumbramiento. No había nadie que le ayudara, sino bíblicamente entendemos que José fue el único, como partero, que estuvo ayudando a María. Digo de manera física, porque Jesús nacía porque nacía. Fuera la condición que fuera, Él nacía porque nacía. Las profecías están y no se están cumpliendo las cosas para que la profecía se cumpla, sino que las cosas suceden porque ya había sido profetizado. De que se cumplen, porque ya Dios lo determinó en su palabra. Pero se cumplió el tiempo del alumbramiento. Y dice que María dio a luz a Jesucristo. Pero para ellos no había un lugar en donde pudieran hospedarse. Y dice el 7, porque no había lugar en el mesón. Mesón era un lugar grande que era construido
para viajeros, como ahora tenemos los hoteles. El mesón era un hospedaje para viajeros que pagaban para pasar la noche, y el mesón era un lugar que tenía muchas habitaciones y en el centro un lugar de recreación para que los animales de carga pudieran ser puestos, puesto era lo que más se veía. Ahí no se veían vehículos como en estos tiempos, no se veía un transporte ligero como hay en el día de hoy, pero había caballos, habían asnos, y ahí era el lugar donde ellos ponían a sus animales mientras los demás estaban en las habitaciones. ¿Será que Dios no había preparado el lugar? ¿Será que a Dios se le escapó y en vez de sacar a alguien de un cuarto no estuvo disponible para que José y María llegaran ahí? ¿O será que Dios presentó a la humanidad a un rey llegado en la persona del Mesías para que entendiéramos el mensaje de humildad que Dios estaba dando? Jesucristo nació en una condición tan humilde, del cual la humanidad no lo esperaba. Israel no lo consideró Mesías por la manera en que había nacido. Un rey nacer en un establo, ser puesto en un pesebre como el alimento. ¿Sí se da cuenta del mensaje? El pesebre es el cajón donde le ponen el alimento a los animales. Es donde alimentan a las vacas, a los caballos. Pero no fue puesto alimento para ellos. Fue puesto Cristo en el pesebre. ¿Sí entiende lo que trato de decirle? El alimento para la humanidad que estaba siendo puesto en el pesebre no era para los animales, era para la humanidad. Aquel que dice la palabra que fue envuelto en pañales, envuelto significa con cobertura de Dios, que le fue puesta la cobertura de Dios, puesto como alimento, nacido en una ciudad llamada Belén, lo cual significa ciudad del pan, ciudad de la comida, aquel pan que dijo Jesucristo, porque ciertamente vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, puesto que ese pan no venía del cielo, pero yo soy el pan que ha venido del cielo, y el que come de este pan vivirá, no tendrá hambre jamás, porque el pan que yo les doy es un pan que brilla para vida eterna, que no tendrán hambre jamás, sino es un pan que una vez es suficiente para brotar a vida eterna. Aquel que fue puesto en pañales, aquel que tuvo la cobertura de Dios, aquel que fue puesto como pan en el lugar del alimento, que nació no en una ciudad grande, de la cual decían los maestros de ese entonces, pero sí, Belén Efrata es una aldea tan pequeña, es una ciudad pequeña, es la aldea, es la ciudad de David, donde nació David. ¿Qué saldrá de ella siendo tan pequeña entre las familias? Sin embargo, en el plan de Dios, el apóstol Pablo dice a los romanos, porque la sabiduría del hombre es insensatez, es vacía, es variedad, es basura para Dios. La insensatez del hombre es vanidad para Dios. Y aquel plan maestro que Dios ya venía preparando desde antes de esos tiempos, nos da la idea de que en los tiempos que el hombre espera tales acontecimientos, en Dios hay un tiempo perfecto, porque todos aquellos que esperaban de aquel Isaías que desde hacía ya 700 años había anunciado el momento, la condición y la muerte en la que Jesucristo habría de venir. En el libro de Mateo 1:23 dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, el cual traducido en nuestra lengua quiere decir Dios con nosotros.
No es aquella madera que está puesta en una cruz. No es aquel estoco al cual muchos se persignan y le entregan cosas malas. Aquel del cual vengo a hablar. Dice que se llamará su nombre Emmanuel. El cual no dice, Él enviará a alguien más. No dice, entre nosotros significa Dios mismo con nosotros. Y aquel del cual el profeta Isaías 9:6 anuncia que será aquel que llegará con un propósito mayor. Y las virtudes que le son dadas desde ese entonces es algo de lo cual nosotros debemos admirarnos, porque Él mismo era ya dado como admirable. El profeta Isaías dice, y Él será llamado admirable. ¿Qué no es admirable en Él? Su nacimiento virginal, cosa que ni antes ni después en la historia humana se dará, puesto que no es posible que alguien nazca de un vientre que no haya conocido varón, sino un vientre de una virgen, el cual nació en esa condición que había sido ya dado a conocer 700 años antes. ¿Qué no hay de admirable? Que es el acontecimiento magno del cual ha habido más descendencia de ángeles anunciando a María desde el ángel Gabriel, diciéndole que estaba por llegar Jesucristo, presentando a aquellos ángeles a José en visión, diciéndole que nacería y que no dejara a María, puesto que lo que traía en su vientre era obra del Espíritu Santo. Aquellos ángeles que se le presentan a los pastores, se presenta un ángel, pero dice que de inmediato vienen millares y millares de ángeles que anuncian la llegada de aquel ángel de luz que ha llegado, la llegada de aquel ángel de la mañana que ha llegado. Y es el momento admirable en el cual tal acontecimiento, todo lo natural y lo sobrenatural se conecta para dar a conocer a un único acontecimiento en la historia que no se repetirá. Es por eso que el escritor de Hebreos dice, porque el sacrificio de Cristo como sumo sacerdote fue una vez y para siempre, a lo cual ya no hay necesidad, porque esa sangre fue rociada para todo el tiempo y para toda la humanidad. Amén. Aquel admirable que vino a convertirse en consejero hasta el día de hoy. ¿Qué gobierno, qué presidente no va a la Biblia para recibir consejo, para poder entonces dictar leyes? Aquel consejero para niños, para adultos, para ricos, para pobres, para estudiados y para no estudiados. Aquel que llegó como consejero para dar respuestas con su sabiduría a toda aquella necesidad que había, hasta el día de hoy aún sigue siendo el consejero. Y el Dios fuerte, del cual ya Dios había hablado a través del profeta, que llegaría inamovible, que llegaría con un reino que sería invencible, que llegaría con un reino del cual usted y yo tenemos que tener la confianza, porque aunque el problema sea grande, nuestro Dios es aún más grande. Que el salmista dice que ciertamente su trono está en los cielos, pero que la tierra es el estrado de sus pies. Puedes tener un entendimiento de la magnitud de nuestro Dios. Él está sentado en las alturas, está sentado en el tercer cielo, sus pies están aplastando al enemigo. Tú y yo somos parte de esa autoridad de la cual Dios nos ha dejado como iglesia. Y si tú piensas que tu problema es grande porque no hay solución, déjame decirte que no hay problema que pase las dimensiones de este globo terráqueo, porque nuestro Dios está sentado viendo el problema y te dice: hijo, yo para esto mandé a Jesucristo, para esto Cristo fue anunciado, para esto llegó el tiempo del cumplimiento, y para eso aquel que había de nacer nació, para poder darte a ti la seguridad de aquel Dios fuerte que he sido yo en todos los tiempos. Es el mismo que va dentro de ti y va dentro de mí. Amén. Amén. Aquel Padre eterno que no es sujeto al tiempo. Aquel Padre que es eterno, lo cual significa que no tiene tiempo de caducidad. Formó el tiempo para que tú y yo podamos entender las estaciones a través del día, la noche, las estaciones. Cada una de ellas se rige a través del mover de la tierra en el transitar del año. Ese tiempo fue formado para ti, fue formado para mí, para que la cosecha se produzca, para que entendamos que hay un tiempo límite en nosotros al cual debemos ajustarnos,
de acuerdo al calendario gregoriano. Pero Él, siendo el Dios del tiempo, el Padre eterno, se ajustó al tiempo del hombre para dar a conocer que los acontecimientos ya habían llegado. Por eso Jesucristo dice en Marcos 1:15, he aquí el tiempo, no el tiempo de alguien que es eterno, el tiempo se ha cumplido. Porque en el diseño de Dios, en el propósito de Dios, Él se introdujo al tiempo a manera de Jesucristo. Para que tú y yo entendiéramos que el nacimiento de Jesucristo no es cuestión de tradición, que el nacimiento de Jesucristo no es acomodo de la sociedad para que podamos caer en el mercadeo, comprar regalos a granel, hundirnos en las tarjetas de crédito, tener que trabajar 7 días de la semana el año que viene para poder cumplir un compromiso que fue la misma sociedad que nos ha impuesto y que lejos está de que Cristo nazca en sus corazones. Amén. ¿Quién es entonces Cristo en nuestros corazones? Termino con esto. En el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas 4, su versículo del 4 al 7, si tú te llevas esto en tu corazón, todo lo que he dicho redunda en esta única respuesta que Dios ha puesto a través de su palabra, que aunque la escribió Pablo, fue Dios el que le dijo: Pablo, escribe lo que te voy a dictar, porque el mensaje es mío, pero te voy a usar a ti solamente como escritor. No le des el mérito a Pablo, dáselo a Dios, porque Dios le dijo a Pablo qué era lo que él tenía que escribir para que llegara a tus oídos y llegara a los míos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y los versículos del 4 al 7, la palabra de Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo para redimir tanto a los que estaban en la ley del Antiguo Testamento como a ti y a mí en este tiempo de gracia. Y nos dio la adopción, ya no de ser esclavos, sino de ser adoptados como hijos. Y si somos hijos, el Espíritu que puso en Cristo es el mismo Espíritu que tienes tú, que tengo yo, porque Cristo se ramificó, Cristo se dio por ti y por mí, y el Espíritu de Cristo a través de Dios ha sido puesto en nosotros. Así es que no somos esclavos, somos hijos de Dios, y el nacimiento de Cristo es el nacimiento que tú y yo debemos experimentar, porque sin fecha, porque sin calendario, Cristo llegó a ti, llegó a mí, en el momento mismo en el cual Él ajustó su plan para que tú y yo, que habíamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, como cuerpo de Cristo, tú y yo recibiéramos no fábula, no doctrina de hombre, no mandamientos impuestos, pero sí una verdad que Dios envía a través de su palabra, para que tu corazón se abra, para que el mío se abra, para que Cristo nazca en mí, para que Cristo nazca en ti, para que la obra redentora de Cristo se cumpla, para que dejemos de ser esclavos del pecado, esclavos del temor, y vengamos a convertirnos en hijos adoptados por Dios a través de Cristo, quien nos ha dado su herencia. Y como coherederos de Cristo, tú no eres pobre, yo no soy pobre, no tengo grandeza material, pero tengo todo lo que mi Padre ha creado, tengo todo lo que no puedo ver ni imaginar. Soy rico porque Dios me hizo rico en la persona de Jesucristo, que nació el día en el cual Dios tenía su tiempo. Termino con esto.
mismo de Gálatas, en el mismo libro de Lucas. ¿Quieres esperar la fecha del nacimiento de Cristo? Te vas a ajustar a poner un arbolito de Navidad. Vas a poner un muñeco y lo vas a levantar a las 12 de la noche, porque ya tiene vida. No, al Cristo que yo te presento hoy fue aquel que nació en un pesebre, ciertamente en un establo, porque no había para ellos lugar en el mesón, no porque no tuvieran dinero, no porque estuviera abarrotado el lugar, sino era porque dentro del plan de Dios, la humildad de Jesucristo, nacer en un hogar en el cual no podían presentar a los 40 días una ofrenda de la cual dieran mérito para que viera la sociedad. Presentaron una tórtola y presentaron un palomino, pero a este Cristo humilde que nació en un pesebre, yo vengo a decirte que está ahora. Aquel Cristo que dejó su trono, aquel Cristo que vino a nacer a un pesebre, aquel Cristo que transitó para poder llegar a la cruz, cumplida la obra, una vez más asciende para decir a través del libro de Juan 3:13: y si no entienden las cosas materiales, terrenales, ¿cómo pues entenderán las espirituales, las celestiales? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, puesto que Él estaba en el trono de Dios, descendió por ti y por mí para que su obra se cumpliera de redención. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque después de la obra maestra terminada en la cruz, déjame decirte que en la ascensión de Cristo la obra culminó, y ahora aquel que está intercediendo a favor tuyo y mío delante de Dios te envía esta palabra que se encuentra en el mismo libro de Lucas 2. Pero ahora te invito al número 11, al versículo 11. Tú ya conoces esa porción bíblica. Muchos la pregonan de palabra, muchos la conocen hasta de memoria, pero no hay en ellos el entendimiento. Cristo nació, y no ha habido ningún acontecimiento de tal magnitud. Han nacido reyes, han nacido presidentes, han nacido personas que han ganado premios Nobel de literatura o de lo que sea, pero en nadie de ellos ha habido tal algarabía de anunciar el momento en el cual llegó, sino en la persona de Jesucristo, aquel que irrumpió en el tiempo, aquel del cual dice que los pastores estaban en las vigilias de la noche velando sobre sus rebaños, pero de repente llega un ángel y ellos se asustan, pero el ángel les dice: no os asustéis, he aquí traigo a vosotros nuevas que son de gran gozo, porque en la ciudad de Belén, la ciudad de David, os ha nacido hoy el Salvador. De lo que dice en el versículo 11, dice desde el 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, para todas las generaciones, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No pongas esferas, no pongas árbol, no pongas nacimiento, no pongas nada, si no entiendes que el mensaje de Navidad es acerca de Cristo. El corazón, el centro de la Navidad, solamente es Cristo. Pero el ángel le dice a él, a los pastores, lo que en este día Dios te envía a ti, porque ha nacido hoy, no el 25 de diciembre, ni hace más de 2000 años, hoy, el presente, el cual es tu regalo. Del mañana solo Dios tiene conocimiento. Hoy es el tiempo en el cual Dios ha hecho favorable para su visitación, para que tú y yo lo escuches. Dice: porque ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Amén. Cristo nace en tu corazón cuando tú lo aceptas. Cristo tuvo nacimiento natural de una virgen, tuvo crecimiento. Tan es así que Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Hay gracia de Cristo en ti? ¿Hay regalo de Cristo en ti? ¿Hay un desenvolver de Cristo en ti? ¿O esperas un gran regalo para ver qué natural te ha llegado de parte de alguien? ¿O recibirás en el día de hoy un mensaje que Dios te envía? No te puedo dar regalo material, pero sí puedo compartir de Dios el regalo que Él envía a tu vida. Y ese es Cristo Jesús hoy. El día de hoy Dios puede nacer a través de Cristo Jesús en tu corazón. Si tú recibes a Cristo, recibirás el regalo más grande en toda tu vida que tú pudiste haber recibido. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora a que te pongas de pie. Todos los adornos que tú ves allá afuera, todo el mover del mundo, apuntan a una sola cosa: un acontecimiento que el sentido mayor lo tiene, porque fue Cristo llegando al mundo, porque fue Dios en la persona de Jesucristo irrumpiendo el tiempo y trayendo la redención del hombre que por generaciones se estaba perdiendo. Amén. Ni a Augusto César, ni a Cirenio, que era el gobernador de Siria. Lo envió a hombres comunes y corrientes como a ti y como yo. Unos pastores que, estando separados de la sociedad, en la vigilia de la noche velada, esperando la voz de Dios que llegaría a ellos para anunciar aquel momento mágico. Pero ese regalo de Dios llegó a unos corazones que dijeron: vayamos, movámonos, caminemos, activémonos, hagamos lo que Dios nos envió a través de su ángel. Y Dios te envió hoy el mensaje a través de estos labios. Si no tienes a Cristo en tu corazón, el regalo de Dios, puedes tener todas las propiedades que quieras. Puedes tener todos los bienes que tú quieras poseer. Puedes tener una solvencia económica que te da la seguridad, según tú, de vivir el resto de tus días sin tener necesidad alguna. Todo lo puedes tener. Pero dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13: porque aunque tuviera el poder y tuviera las lenguas angelicales y humanas, y que diera mi cuerpo para ser quemado en beneficio a los pobres, y diera yo mis propiedades para que los pobres se alimentaran, pero si no hay amor en mí, de nada me sirve. ¿Quieres tú ese amor compartido? ¿Quieres tú el Espíritu de Cristo? Como dice Gálatas 4, ¿quieres el Espíritu de Cristo para que llegue y te presente el plan de Dios para tu vida redimida a través de su sangre? Si tú no tienes a Cristo, no hay plan alguno, no hay celebración alguna, no hay golpe de pecho alguno, no hay 7 años de penitencia alguna, no hay novenario alguno que pueda traerte salvación, porque hay un único medio del cual tú y yo podemos ser salvos, y eso es en la persona de Jesucristo. Hay alguien que necesite recibir a Cristo en esta noche en su corazón. Hay alguien que ha caminado quizá fuera del plan que Dios ha preparado, sobre el cual caminemos, y entiende que no ha caminado conforme el plan de Dios y quisiera hacer votos nuevamente para poder ser redimido,
delante de Dios y ser acepto. Si hay alguien que así lo sea, yo le invito a que pase al frente. El altar está abierto. Si usted necesita una palabra de Dios, venir en oración para poder juntos llegar al favor de Dios como respuesta, yo le invito en esta hora. Si usted siente que no ha caminado, que se ha salido del transitar de Dios, que no ha hecho en obediencia lo que Dios le ha mandado, este es el momento. Si Cristo no está en su corazón, de nada le sirve hacer todo lo que haga, tener todo lo que tenga, porque la única razón de vida, como dice el libro de Hechos 3:19, porque el dador de vida, Jesucristo, es aquel que usted y yo necesitamos para que nuestra vida brote de la tierra y llegue a los manantiales eternos que Dios tiene preparados allá en los cielos. Yo le invito en esta hora, ahí donde usted está, cierre sus ojos, hable con Dios. Yo no sé cuál sea su condición, yo no sé si usted ha cerrado su corazón a Dios y la muerte llegara a usted y lo tome repentino. Dios le habla de diferentes maneras. Habiendo Dios hablado de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Padre, en esta hora, mi Rey, yo levanto mi mano. Te doy las gracias por tu pueblo, papá. Te doy las gracias porque también yo andaba como esas dos ciudades de Zabulón y de Neftalí, en un valle de sombra. No había ni conocimiento de tu verdad, pero tú, oh Dios, enviaste la luz de Cristo a mi vida. Y hasta el día de hoy entiendo que desde que Él nació en mi corazón, yo camino con un propósito diferente. Camino bajo la cobertura tuya. Camino dirigido en el plan que tú ya has hecho acerca de mí, el cual, dijo el rey David, y vi ese libro que tú tenías y todas las cosas que en ellas estaban acerca de mí fueron cumplidas sin faltar una de ellas. Padre, yo te doy las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por tu pueblo, mi Dios, los oídos que has dispuesto para que tú entres con tu verdad a través de estos labios. Siendo nadie, Padre, tú has tenido misericordia desde tu siervo y hasta el día de hoy ha publicado tu verdad conforme a tu propósito. Mi Dios amado, en esta hora yo te pido que seas tú declarando vida en cada uno de mis hermanos, que desciendas con tu poder, oh Dios, que no haya treta del enemigo, que no haya fortaleza mental que quiera apartarlo de sus propósitos. Tú, oh Dios, tu palabra declara que todo lo que nos acontece es para bien a todos aquellos que conforme a tu propósito somos llamados. Mas en esta hora, mi Rey, levanto mi mano para poder bendecir a tu pueblo como lo hizo Cristo con sus discípulos antes de ser ascendido por la nube para llegar a tu presencia. Padre, yo los bendigo en esta hora. Bendigo su entrada, bendigo su salida, mi Dios. Bendigo su venida y su regreso a sus casas. Bendigo a tu pueblo Israel, oh Dios, hasta que el propósito tuyo en ellos se cumpla conforme a tu plan de Apocalipsis. Padre, yo te pido que esta iglesia, mi Dios, sea fortalecida en el Espíritu, que alimentes con tu verdad, oh Dios, el corazón de cada uno de ellos, para que reconozcan, Padre, que los días son malos y que debemos aprovechar bien el tiempo. Padre, bendice esta semana laboral en ellos, bendice sus ingresos, bendice, Padre, diezmos y ofrendas de esta casa, que sean levantadas, oh Dios, con el único propósito de que tu verdad, oh Dios, sea siempre el alimento en esta casa, que no decaiga ese manjar divino que nos has dejado en tu palabra, sino que sea, oh Dios, alimentada a las generaciones de estos tiempos en que nos has puesto, para que se pueda cumplir tu verdad en cada uno de ellos. Padre, en esta hora te ofrecemos alabanza, te ofrecemos adoración, mi Rey, te ofrecemos a través de nuestro agradecimiento como incienso grato, que suba, oh Dios, como una sola iglesia hasta el trono de tu gracia, que encontremos, Padre, oportuno socorro en ti,
Bendecimos, oh Dios, tu favor y que sea tu nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Gracias te damos, oh Rey amado. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Y a través de esta ofrenda de palmas, tu amado pueblo convertido en iglesia te dice que es ahora